Saludos hermanos y hermanas, continuamos adorando al Señor en esta mañana y ahora lo vamos a hacer por medio de la proclamación de la palabra de Dios. El texto para nuestro sermón en este día viene de 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 18 al 25. Voy a leer el texto y vamos a comenzar enseguida. Escuchen la palabra de Dios, 1 de Pedro 2, 18 al 25. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofetados y lo soportáis? Mas, si haciendo lo bueno sufréis y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. La semana pasada yo expliqué brevemente que Dios, en su soberanía y su providencia, orquestó todo para que yo predicara esta parte de 1 de Pedro durante este tiempo difícil en el cual nos encontramos en nuestra ciudad y en nuestra nación. Pero como yo entiendo que el Señor está en control, que Él es soberano y que Él sabía que me iba a tocar predicar estos pasajes en este tiempo, estoy convencido de que el Señor quiere usar a estos pasajes en específico para podar nuestros corazones del pecado y continuar a hacernos más como su Hijo. Ahora, eso dicho, en particular el pasaje de hoy es difícil para nosotros obedecer. Nuestra naturaleza ya de por sí es pecaminosa y nosotros somos egoístas y no queremos honrar ni obedecer los que se encuentran en autoridad. Pero lo que Pedro está diciendo aquí no es solamente que nosotros nos toca obedecer los que se encuentran en autoridad, nuestros jefes o supervisores, sino que lo hagamos con todo respeto y aun cuando esas autoridades son injustos, son desagradables. Entonces, hermanos, quiero ser el primero en decir que cuando a mí me traten mal, cuando las personas me tratan injustamente, mi reacción no es demostrar honor. La primera reacción que siento dentro de mi ser es que me quiero vindicar, ¿verdad? Quiero justificarme, me quiero defender ante esa persona. Pero como hemos visto aquí, el Señor a través de su apóstol Pedro, Él nos llama a un camino diferente, a un camino difícil. Pero es un camino que nos lleva a depender más de Él. Y también quiero decir en este momento que no podemos andar en este camino nuestras propias fuerzas. Necesitamos de la gracia, del poder de Dios para obedecer esto. Entonces déjame orar por nosotros en esta mañana para que Dios nos dé la gracia y la fortaleza, no solamente para escuchar su palabra, sino también para vivir a la luz de ella. Oremos. Padre amado, gracias Señor una vez más por tu palabra en este día. Gracias Señor por cómo la usas para hacernos más como tu Hijo, Señor. Y gracias por tu Hijo, Señor, por medio de quien podemos acercarnos a ti confiadamente, porque nos acercamos por medio de su sangre. Señor, somos pecadores, Señor, sabemos que en nuestras propias fuerzas somos débiles y no podemos hacer nada que te pueda agradar a ti, así que ayúdanos a ser humildes y a escuchar esta palabra difícil, Señor, y trabaja en nosotros de una forma poderosa, Señor, para que podamos vivir a la luz de ella, Señor. Y Padre, yo te pido que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí para el bien de tu pueblo. Y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Después de enseñar mucha teología y doctrina en el capítulo 1 y también en el capítulo 2,
Pedro comienza a explicar en el capítulo 2, versículo 11, cómo esa teología debe afectar cómo nosotros vivimos nuestras vidas ante un mundo que nos está observando. Y la primera cosa que él menciona es cómo los creyentes deben relacionarse con la autoridad y específicamente que los creyentes deben sujetarse a la autoridad. Porque en una última instancia Pedro sabía que toda la autoridad se encuentra en sus posiciones porque Dios mismo lo ha puesto ahí. En los versículos 13 al 17, Pedro le estaba hablando a creyentes sin importar su estatus económico, su estatus social, a todo tipo de creyente. Le estaba diciendo a todos que les tocan sujetarse a sus autoridades que se encuentran en el gobierno civil, en el gobierno estatal, desde el emperador hasta el más bajo. Eso fue lo que cubrimos la semana pasada. En nuestro texto en el día de hoy, vemos que Pedro está hablando específicamente a criados, que realmente es una palabra para siervo. Y aún más, si uno vea la palabra que usa Pedro en el griego, la palabra que él usa aquí no es ni tanto para criado o siervo, es la palabra para esclavo. Específicamente, un esclavo de la casa, porque habían esclavos en el campo. Él usa una palabra que se refiere al esclavo de la casa. Ahora, para muchos, cuando escuchamos la palabra esclavo, nuestras mentes rápidamente viajan aquí a los Estados Unidos y la esclavitud que existía aquí antes de la abolición de la esclavitud en 1863. Pero eso no es el tipo de esclavitud que existía en el primer siglo. Realmente la esclavitud que existía aquí en nuestro país, yo creo que era peor. Estaba basado en el secuestro, que obviamente era malo, era malévolo. Y igual de malévolo, se enfocaba en solamente una raza, en los africanos y nuestros hermanos afroamericanos. Y una vez ellos fueron secuestrados, fueron oprimidos, fueron tratados sin piedad y golpeados muy a menudo y sin ningún camino para poder obtener libertad. Eso no era lo que Pedro experimentó, ni lo que él estaba viendo en el primer siglo, ni él está hablando a esclavos en esa posición. Y hermanos, no hay justificación para la esclavitud que existió en este mundo hace años atrás. No hay justificación para lo que pasó aquí. Y lamentablemente para lo que sucede aún en otros países alrededor del mundo. Y cualquier persona que trata de usar este texto para justificar la esclavitud, no entiende el contexto histórico y no entiende lo que dice la palabra de Dios. Es imposible justificar ese tipo de tratamiento y comportamiento con la palabra de Dios. Eso no es lo que sucedió. En el primer siglo la esclavitud era bien diferente. Habían personas que nacieron como esclavos, nacieron bajo un amo que ya era dueño de sus padres. Habían otras personas que fueron escogidos como esclavos porque perdieron una guerra o una batalla. Y también habían personas que se entregaron voluntariamente para ser esclavos porque tenían deuda y así ellos podían saldar su deuda. Muchos eran educados, o la mayoría eran educados, y muchos eran muy educados. Era común que un esclavo fuera entrenado como doctor, ingeniero, contable o supervisor. Y como les dije, habían esclavos que trabajaban en casas, quienes eran a quien Pedro estaba escribiendo aquí, pero también habían esclavos que trabajaban hasta en el gobierno y supervisaban proyectos de construcción y otras cosas que hacían para la sociedad. Algunos estiman de que había que la población de ese mundo greco-romano, desde un cuarto y un tercio de la población estaba compuesto de esclavos. Eso quiere decir que la economía estaba basada, ¿verdad? Su estabilidad dependía de estos esclavos. Y no importa si ellos nacieron como esclavos o si ellos se entregaron voluntariamente para ser esclavos, en el primer siglo muchos de ellos, la mayoría de ellos, tenían un camino claro para así poder alcanzar su libertad. Muchos esclavos recibieron paga por su servicio y ellos en un momento dado eran permitidos a comprar su libertad.
Y una vez libre, era común de que un esclavo decida quedarse con su familia, la familia a la cual servía. ¿Por qué? Porque lo trataban bien. Eso era común, eso pasaba. Ahora, todo eso dicho, yo no estoy diciendo que los esclavos del primer siglo tenían una vida fácil. No, era difícil, muchos sufrían. Ellos tenían ningún tipo de estatus social. Literalmente ellos eran considerados como propiedad hasta que no alcanzaban su libertad, eran considerados como propiedad. Y aunque algunos tenían amos afables y justos, otros tenían amos que eran difíciles de soportar y que eran crueles. Y el apóstol Pedro, él sabía que muchos esclavos se estaban convirtiendo, estaban poniendo su fe en Cristo. Y él escribe directamente a ellos para animarlos. Y en Pedro escribir directamente a esos esclavos, él los estaba tratando con dignidad. Ya en eso nada más, él estaba actuando en contra de la corriente. Eso no era común. Las personas no hablaban a los esclavos porque se consideraban propiedad. Solamente hablaban a sus amos. Y solamente los amos se dirigían a los esclavos. Entonces, él estaba otorgando dignidad a ellos. Los estaban tratando como personas que estaban hechas en la imagen y semejanza de Dios. Y aún más importante, los estaba tratando como coherederos en Cristo. Y vean que Pedro ni defiende ni bendice la esclavitud del primer siglo. Ahora, eso dicho, él tampoco motiva ni anima a estas personas a que ellos tengan algún tipo de rebelión o que hagan un tipo de revolución. Él no anima a eso. El apóstol Pablo, en el 1 Corintios capítulo 7, él dice claramente que si un esclavo puede obtener su libertad, que lo debe hacer. Pero mientras tanto, como Pedro, Pablo también lo anima a que ellos se queden donde se encuentran y que siguen siendo fieles al Señor en cualquier condición o circunstancia en la cual se encontraban cuando llegaban a Cristo. En otras palabras, hasta que no puedas alcanzar su libertad de una forma legal, quédate donde estabas y trata de obedecer y honrar a su amo. Ahora, una pregunta. ¿Por qué ellos no animaron a estos esclavos creyentes a que ellos comenzaran algún tipo de revolución o rebelión contra el gobierno romano? Bueno, porque reformar la sociedad y las estructuras sociales no era la meta de la iglesia. La meta de la iglesia primordialmente era la predicación del evangelio para que las personas pudieran encontrar salvación en Cristo. Ahora, eso dicho, los apóstoles sabían que si una persona entrega su vida a Jesús y una persona comienza a vivir su vida como para la gloria de Dios por el poder del Espíritu Santo, eso en sí mismo iba a, uno, llevar a la mejoría de la sociedad y dos, eso permitía de que las otras personas que estaban viendo a ese nuevo creyente, eso podría llevar a los demás a también poner su fe en Jesús. Entonces, si los cristianos iban a ser ellos revolucionarios sociales, la realidad es que simplemente iban a ser aplastados por el gobierno romano. Y la misión que Cristo le dio a la iglesia se iba a impedir severamente en animar a que estos creyentes obedecieran a las autoridades. La sociedad se iba a beneficiar con el tiempo y la iglesia aún tendría espacio para operar y para proclamar el evangelio y así poder ver a la gente llegar a la fe salvadora en Jesús. Los apóstoles, ellos tomaron la visión larga en cuanto a la reforma social. ¿Por qué? Porque ellos entendían cuál era su misión y porque ellos sabían que en una última instancia el Señor iba a regresar y iba a hacer todas las cosas nuevas en su debido tiempo. Y Pedro, él sabía que esto era difícil, esto era un comando difícil de obedecer. Entonces él explica aquí cómo y por qué creyentes que eran esclavos en ese tiempo, esclavos de amos que eran injustos, por qué ellos tenían que aún sujetarse a ellos con todo respeto. Él explica aquí. Y por si acaso, si en este momento estás comenzando a pensar que esto no te aplica,
porque no eres esclavo, quizás ni siquiera tienes jefe, no estás trabajando, eres retirado. Por favor, escúchame decirte que esto aplica a todo creyente, porque todo creyente en algún momento dado se encuentra bajo una autoridad. Y en cualquier momento dado, esa autoridad se puede convertir en una persona injusta, puede comenzar a tratarnos de una forma que no honra al Señor, una forma que no es digna, que es cruel. Y muchos de ustedes viendo esto, me imagino que tienen jefes o supervisores o gerentes que son crueles, que no son justos. Quizás algunos tienen maestros y profesores que son desagradables y injustos a veces. Quizás algunos de ustedes han tenido experiencia con policías que los trataban mal y que igual no eran justos. Entonces los principios que se encuentran en este pasaje realmente aplican a cualquiera. Entonces, ¿qué instrucciones nos da el Señor aquí por medio de Pedro? Para así obedecer este mandamiento, ¿verdad? Que es bueno, pero también es difícil. Pues mira, vemos 3 cosas en este texto. Primero, debemos someternos a las autoridades con la conciencia o la mente puesta en el Señor. Segundo, vemos que como creyentes somos llamados al sufrimiento como lo fue Cristo. Y tercero, por último, veremos cómo se nos da el poder de soportar el sufrimiento a través del Evangelio. Cómo el Evangelio nos da el poder para soportar el sufrimiento. Entonces vamos al primer punto en esta mañana. Debemos someternos a las autoridades con la conciencia, con la mente puesta en el Señor. Pedro dice esto claramente en el versículo 19, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios, o sea, porque su mente está en Dios y está consciente de la presencia de Dios, si uno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente. Ahora, podemos terminar, ¿verdad? Claro, cuando uno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias o sufre cualquier tipo de padecimiento injustamente. Es claro, podemos seguir al segundo punto. No, hay más aquí, hay más. En este pasaje vemos otras cosas que también nos acuerdan de la importancia de uno mantener la mente en el Señor, mientras le toca sujetarse a autoridades que son injustos. Cuando Pedro escribió en el versículo 18 que nos toca, o a esos siervos les tocaban a ellos someterse con todo respeto, la palabra que él usó para respeto ahí realmente es la palabra que se usa para temor. Ahora, si tomamos en cuenta el contexto de este pasaje, vemos que en el versículo anterior, el que vimos la semana pasada, Pedro dice claramente que la única persona a quien debemos temer es a Dios. Honramos a todos, incluyendo a las autoridades, amamos a los hermanos, pero tememos a Dios y a Dios nada más. Entonces, tomando en cuenta el contexto y la palabra que Pedro usa aquí, lo que parece que él está diciendo es que a esos siervos les toca sujetarse a sus amos con fe y con todo respeto y temor hacia Dios. No amo, sino hacia el Señor. Y cuando entendemos eso de esa forma, es claro que Pedro básicamente está aplicando lo que escribió en el versículo 16, que a nosotros nos toca someternos a las autoridades como los que son libres y como siervos de Dios. Como creyentes, no nos acobardamos ante las autoridades porque sean crueles e injustas. No, nos paramos ante de ellos con confianza, capaces de obedecer, porque reconocemos que lo hacemos en una última instancia por amor y servicio al Señor. Otro indicador aquí de que nos debemos someter a las autoridades con las conciencias y las mentes en el Señor es por lo que vemos en el versículo 20. Mas si haciendo lo bueno, sufréis y lo soportáis. Vamos a pensar en eso un momento. Pedro escribe aquí que si un siervo es abofeteado o golpeado o es disciplinado por hacer lo malo, por pecar,
y él lo soporta, que realmente no alcanza nada. Para él eso no es gloria, no es honorable. Y Pedro no está diciendo aquí que dar palizas a la persona cuando desobedecen es bueno. Él no está haciendo eso. Pero lo que sí está diciendo aquí es que cuando uno padece un sufrimiento por haber hecho lo malo, por haber pecado, pues no hay nada de gloria en eso. Eso es fácil de entender, ¿verdad? Si uno roba de su trabajo y botan a uno, y ahora uno está sufriendo porque no tiene trabajo, está desempleado, no hay nada honorable en sufrir por eso. ¿Por qué? Porque no debías haber robado en una primera instancia. Estás sufriendo la consecuencia de tu pecado. Pero si un siervo fue golpeado por su amo y sufre por haber hecho lo bueno, entonces eso quiere decir que ese siervo hizo algo ante los ojos de su amo, que aunque el amo lo consideró malo, para Dios, ante los ojos del Señor, era bueno. Yo estoy de acuerdo con el teólogo John Piper, cuando él dice que parece que aquí, en este texto, vemos una realidad. La realidad es esta, que iba a haber instancias en que ese siervo no iba a poder obedecer a su amo, porque lo que el amo quería que él hiciera era pecado. Era algo que no era bueno ante los ojos del Señor. Y como el siervo entendía de que primeramente ese siervo de Dios, y como tenía su mente en el Señor y tenía la conciencia fijada en el Señor, y que en una última instancia su lealtad es a Dios, lo más seguro que le tocaba decir a su amo lo siguiente de vez en cuando: te honro como mi autoridad y voy a hacer lo que me manda a hacer, siempre y cuando es bueno ante los ojos de mi Dios. Si me pides hacer algo que no es ético, que es pecaminoso, que es malo, no te puedo obedecer porque tengo que obedecer a mi Señor. Y parece que en momentos como ese, esos siervos sufrieron, fueron abofeteados por haber hecho lo bueno. El amo no pensó que era bueno, pero el Señor sí. Y por eso el Señor se gozaba con su hijo, y quien estaba consciente de él, y el Señor se deleitaba en su hijo, quien le teme más a él que al hombre. Entonces, hermanos, yo sé que muchos viendo esto quizás tienen un jefe o supervisor que no es agradable. Quizás a veces son hasta rudos y ofensivos. Y quizás algunos de ustedes saben que son rudos y ofensivos porque ellos saben que eres cristiano. Algunos quizás tienen jefes o maestros o profesores que se pasan con el favoritismo y son inconsistentes. Quizás a ti no te dieron la promoción o nunca te dan el día libre que pides. ¿Por qué? Porque son parciales hacia otros empleados. Por lo más frustrante que sea eso, hermano, y por lo más que nuestra carne no quiera honrarlo y sujetarnos a ellos, vemos aquí que el Señor está diciendo que si no nos están pidiendo, si no te están pidiendo que hagas algo que es pecado, que te sujetes a ese amo, que te sujetes a ese jefe. ¿Por qué? Porque en una última instancia entendemos que nuestra obediencia es hacia el Señor. Y como sus siervos nos toca amarlo a Él y temerle a Él. Y te quiero animar a que sigas orando por tu jefe, tu supervisor, quien sea que es esa persona. Sigue orando por ellos mientras buscas honrar a ellos como para el Señor. Acuérdate lo que vimos en el versículo 12, que por nuestra obediencia a Dios, puede ser que esa persona se interese en las cosas de Dios y que comience a buscarle al Señor y en una última instancia sea salvado porque vio cómo tú reaccionaste ante ellos, como tú te sujetaste aun cuando ellos estaban siendo injustos. Y hermanos, no perdemos de vista cuando Pedro dice aquí que cuando nosotros estamos conscientes del Señor, cuando tenemos la mente puesta en Él y sufrimos injustamente por nuestra obediencia a Él, es aprobado delante de Dios. Esto quiere decir que nuestra obediencia le agrada al Señor.
que nuestro Padre Celestial mira desde el cielo hacia abajo y nos ve y dice, ese es mi hijo, esa es mi hija y yo me deleito en él, en ella. Mira cómo me obedece, mira cómo me ama y vive para mi gloria. Nuestra obediencia en estos momentos difíciles, cuando por obedecer sufrimos, honra a Dios y Él se deleita en nosotros. Ahora, no nos podemos olvidar nunca, los que somos creyentes, los que estamos en Cristo, que nuestro Padre Celestial ya nos aprueba. Él nos aprueba ya nos ama y somos aceptados por Él. ¿Por qué? Porque Cristo logró nuestra salvación. Ya Cristo nos reconcilió con el Padre Celestial. No hay nada más que nosotros podemos hacer para ganar su aprobación, porque ya Cristo la ganó por nosotros. Y no hay nada que podemos hacer para alejarnos de Él y de su amor, porque Cristo nos asegura y Él intercede por nosotros. Entonces, por el poder del Espíritu Santo, nosotros podemos vivir nuestras vidas de acuerdo a nuestra identidad en el Señor. Y aquí vemos que cuando vivimos nuestras vidas como o conforme a nuestra identidad como hijo o hija de Dios, nuestras acciones y nuestra obediencia honra al Señor. Él se deleita, es aprobable ante sus ojos. Y como cristianos, hermanos, debemos anhelar eso. Debemos desear eso. Aunque sabemos que somos aceptados ya en Cristo, debemos orar al Señor y pedirle que nos ayude a obedecerle y a honrarle, aun cuando es difícil, aun cuando obedecerle significa que podamos sufrir. ¿Por qué? Porque en un momento dado nosotros queremos escuchar de parte de Él, bien hecho, siervo bueno y fiel. Debemos anhelar escuchar esas palabras de nuestro Señor. Así que vamos a orar y pedirle a Dios que nos ayude a tener nuestras mentes en Él, a siempre mantenerlo en nuestra conciencia, delante de nuestro pensamiento, mientras buscamos obedecer a las autoridades que Él ha puesto sobre nosotros. Y necesitamos recordarnos de que el Señor fue el que puso a esas personas en esas posiciones de autoridad y que Él nos llama a honrarlos y a sujetarnos a ellos. Y también necesitamos siempre tener nuestra mente en el Señor y tenerlo así en nuestra conciencia. ¿Por qué? Porque no nos podemos olvidar que a nosotros nos toca obedecer al Señor primeramente. Nunca nos podemos olvidar de eso, hermanos. Que si en algún momento dado nos toca escoger entre obedecer a nuestro jefe o a Dios, siempre obedecemos a Dios, aun si significa que vamos a sufrir o pasar algún tipo de dolor por eso. Entonces vamos a pedir al Señor que nos dé la gracia para obedecerlo a Él primeramente. Esto nos lleva al segundo punto en esta mañana. Vemos que como creyentes somos llamados al sufrimiento como lo fue Cristo. Como creyentes somos llamados al sufrimiento así como lo fue Cristo. En el versículo 21 Pedro dice algo bien importante y también algo bien difícil a los creyentes a quienes escribía. Después de decir que por hacer lo bueno y sufrir, eso es bueno en los ojos del Señor, es aprobado en los ojos de Dios, Él escribió lo siguiente en el versículo 21. Pues para esto, refiriéndose al sufrimiento, para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Alce la mano si a usted le gusta sufrir. No lo puedo ver, pero yo me imagino que nadie levantó la mano. Yo no conozco ni a una persona que le gusta sufrir. Esto es una palabra difícil, es una palabra dura. Pero hermanos, aunque así sea, vemos esto en varios lugares en la palabra del Señor. Y aquí mismo en 1 de Pedro, el apóstol hace un buen trabajo en no solamente explicar nuestra realidad celestial, nuestra realidad espiritual y cuál es nuestro llamado espiritual. Él también es fiel en comunicarnos cuál es nuestro llamado terrenal. En Cristo nos convertimos en hijos del Señor, en una nación santa, en un sacerdocio real. Como iglesia, nosotros somos el templo de Dios y estamos siendo construidos
Una vez no éramos pueblo y ahora somos pueblo, su pueblo. En Cristo nosotros recibimos salvación y recibimos una familia, recibimos hermanos y hermanas en la fe. Somos unidos a nuestros hermanos en la fe. Recibimos todas esas cosas cuando nosotros caemos ante los pies de Jesús. Pero junto con todas esas cosas, también recibimos una cruz para cargar. Y puede ser que esa cruz nos lleve al sufrimiento y posiblemente nos lleve a una muerte dolorosa y difícil, como lo hizo con Jesús. El andar del cristiano es un andar difícil. Somos llamados a andar por el camino estrecho. Y puede ser que en ese camino hay momentos de dolor y sufrimiento. Ahora, esto no quiere decir que como cristianos debemos buscar el sufrimiento. Yo no estoy diciendo eso para nada. Jesús mismo enseñó a sus discípulos cuando le enseñó a orar. ¿Qué les dijo? Que oraran: Señor, líbranos del mal. Pablo se fue de muchas ciudades cuando la persecución se puso bien mala. Entonces nosotros debemos orar para así no pasar sufrimiento y somos libres para tratar de evitar el sufrimiento. Somos libres de salir de un trabajo si está causando demasiado sufrimiento en nuestras vidas. Pero la realidad es que a veces no podemos evitarlo. A veces no nos podemos salir del trabajo, no nos podemos cambiar de circunstancia. Y la única forma de deshacernos del sufrimiento es de andar en el sufrimiento, es de atravesarlo. Y atravesarlo mientras nos aferramos al Señor. Y en este contexto, esto significa que a nosotros nos toca seguir haciendo lo que es bueno y justo. Y seguir rehusando hacer lo que es malo y pecaminoso, aun cuando los que están en autoridad sobre nosotros nos amenazan. Aun cuando ellos dicen que nos va a tocar sufrir por nuestra obediencia a Dios. Puede ser que nuestra obediencia al Señor nos lleve a sufrir por su causa. Pero en esto nosotros simplemente estamos andando en el ejemplo de Jesús, porque Él sufrió por nosotros. Hermanos, yo me acuerdo, un ejemplo quizás muy, no tonto, pero un ejemplo sencillo de esto. Cuando yo estaba en la universidad, yo trabajaba en un car wash. Lavaba los carros y era un trabajo fácil y sencillo. Pasaba el carro, lo lavaba, de vez en cuando me tocaba limpiar las toallas. Pero yo me acuerdo que cuando no habían carros, los empleados, ellos se reunían y eran todos hombres y se ponían a hablar de cosas groseras y a mostrarse videos y chistes groseros y yo no me quería juntar con ellos, yo no quería participar en esas cosas, entonces yo me alejaba y me ponía a lavar las toallas o a preparar el espacio para cuando venga otro carro. No me quería unir a eso. Y un día, yo me acuerdo, yo llegué al trabajo y el supervisor me llamó a su oficina y me dijo: oye, tú no eres parte del equipo. Nunca te veo con los muchachos y cuando te invitamos a salir después del trabajo nunca nos acompañas, siempre quieres hacer lo suyo, siempre anda por otro lado, entonces no creemos que esto es un buen espacio para ti, no es un buen lugar para tu trabajar, no cuadras así con nosotros, entonces eres despedido. Yo perdí mi trabajo porque me rehusaba a janguear y a unirme. Y ellos ni siquiera estaban trabajando. Yo buscaba lavar toalla y tratar de mantenerme ocupado. Pero yo perdí mi trabajo porque solamente trataba de honrar al Señor. Y yo sé que no soy ningún ejemplo perfecto. Eso no es el punto. El punto es que somos llamados a obedecer a Dios. Y a veces obedecer a Dios conlleva con ella consecuencias en este mundo. Pero Él es nuestro ejemplo en describir aquí lo que Jesús hizo y no hizo. Mientras Él padeció y Él sufrió a las manos de autoridades injustas, Pedro usa lenguaje de Isaías 53. ¿Y qué leemos nosotros en Isaías 53? Ahí leemos sobre el siervo del Señor que iba a venir y sufrir para así salvar a su pueblo. Era el siervo del Señor que iba a venir y sufrir, que iba a entregar su vida y iba a morir por el pecado de sus ovejas.
Jesús es ese siervo y Jesús es nuestro ejemplo en obedecer a su Padre y voluntariamente por amor a nosotros. Jesús sufrió y padeció injustamente a las manos de los que eran su autoridad. Él no cometió ningún pecado, aun cuando ellos pecaron contra Él. En su boca no había ningún tipo de mentira y nada así por el estilo. No habló mal de los demás cuando ellos estaban haciéndole daño, le estaban golpeando. Cuando lo maldecían, Él no los maldecía de vuelta. Cuando sufrió, Él no los amenazó a ellos, ni dijo que se iba a vengar. No hizo ninguna de esas cosas. Cuando lo estaban golpeando y cuando lo estaban llevando ¿a dónde? A la cruz. Sabía dónde iba, lo iban a crucificar y aún así, Él soportó todo eso. No hizo ninguna de esas cosas. Ahora, ¿qué hizo Él? Lo que hizo lo vemos en el versículo 23. Sino que Él encomendaba la causa al que juzga justamente, refiriendo al Padre. Jesús sabía que todos los males iban a ser rectificados. Él sabía que el Padre en su momento perfecto va a venir y va a juzgar justamente. Y que todos que los trataron mal a Él iban a pagar la consecuencia de su pecado. Y habían dos alternativas. O esas personas iban a arrepentirse de su pecado y poner su fe en Jesús. Y así encontrar perdón por medio de su sacrificio. No iban a sufrir la ira de Dios porque Jesús lo sufrió por ellos en la cruz. Iban a encontrar y se iba a ver justicia de esa forma por medio de la cruz de Jesús. O ellos iban a persistir en sus pecados. Iban a seguir y nunca se iban a arrepentir. Y en un momento dado, ellos van a pagar la consecuencia de su propio pecado. Y ellos van a sufrir la ira de Dios. Pero sea que sea, todo el pecado conlleva consecuencia. El Padre va a venir y va a juzgar justamente en su momento perfecto. Y por eso, como Jesús sabía eso, Él se pudo enfocar en obedecer al Padre perfectamente. Él pudo vivir su vida de una forma que honra a Dios y que glorifica a Dios, porque sabía que el Señor en su tiempo lo iba a vindicar. Hermanos, esto es nuestro ejemplo. Como escribe Pedro aquí, somos llamados a seguir sus caminos, seguir sus pasos. Entonces, cuando nos ofenden, cuando nos tratan mal, sea un guardia, un profesor o quizá un empleado que trabaja en el departamento de transportación, yo que tengo cicatrices por mis experiencias en el departamento de transportación. Mira, aún así nosotros podemos honrar y obedecer a nuestras autoridades. Porque sabemos que Dios ve todo lo que está sucediendo. No solamente ve nuestra obediencia y se deleita en ella, también Él ve el pecado y lo que se está cometiendo en contra de nosotros. Y sabemos que Él es justo, Él es sabio y podemos confiar de que Él nos va a vindicar así como Jesús lo hizo. Y en vez de enfocarnos nosotros en tratar de alcanzar justicia para nosotros mismos, vamos a orar y servir y amar con la esperanza de que por ver nuestras obras, ellos glorifican al Padre en el cielo. Cuando Jesús fue arrestado y Pedro, el que escribió esta carta, le cortó la oreja a uno de los soldados, Jesús viró y le dijo a Pedro lo siguiente, Mateo 26, 53, 54. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras de que es necesario que así se haga? Jesús tenía la capacidad para pedir al Padre que enviara, que mandara ángeles, para así acabar con esas personas que lo estaban tratando de esa forma. Pero en vez de hacer eso, ¿qué hizo Él? Él se humilló, sirvió al Padre para que las profecías que apuntaban hacia Él se podían cumplir. Entonces aquí en este texto nosotros vemos claramente de que también somos llamados a seguir su ejemplo y a humillarnos. Y
también obedecer al Padre, confiando de que Él nos va a vindicar en su día final, en el día final. Ahora, hermanos, yo digo esto reconociendo de que en nuestras propias fuerzas no somos capaces de vivir así. Yo sé que en mi propia fuerza yo no puedo obedecer esto, yo no puedo vivir así, soy demasiado orgulloso, mi carne. Yo me quiero vindicar, yo me quiero justificar. Yo necesito al Espíritu Santo, necesito la gracia, el poder de Dios obrando en mi vida para yo poder obedecer esto y vivir de esta forma. Y yo me aseguro que ustedes, los que son honestos consigo mismos, también dirían lo mismo. En nuestras propias fuerzas no podemos tolerar el sufrimiento. No queremos tolerar el sufrimiento. Amamos al Señor y lo queremos imitar, pero imitarlo en esto es difícil. Y esto nos lleva al próximo punto. Por último, vemos en este texto que encontramos en el Evangelio la capacidad para soportar el sufrimiento. Encontramos en el Evangelio la capacidad para soportar el sufrimiento. Nuestro deseo de responder al mal con mal es malo. Aunque quizás se siente bien y justo, la realidad es que eso proviene del orgullo y de la venganza. Y cuando actuamos así, lo que estamos tratando de hacer es, estamos tratando de tomar el lugar de Dios. Cuando nosotros no nos sujetamos a las autoridades y tratamos de desobedecerles y ser listos, estamos desobedeciendo al Señor. Eso es pecaminoso, hermanos. Es orgullosos, no somos más sabios que Dios. Y Pedro, él sabía esto y es por esto que él les recuerda a sus lectores y a nosotros hoy del Evangelio. Escuchen el versículos 24 y 25. Hablando de Jesús, Pedro dice que Él es quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros seréis como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Los que están viendo estos, que son cristianos, antes de nosotros llegar a los pies de Jesús, éramos nosotros como ovejas descarriadas. Nosotros estábamos indefensas, sin esperanza. No podríamos salvarnos a nosotros mismos, ni obedecer al Señor como Él nos llama a obedecerle. Éramos hijos de desobediencia, siguiendo al príncipe de la potestad del aire. Pero como el Señor, a través del profeta Ezequiel, en el capítulo 36, Él dijo que Él mismo iba a venir y Él mismo iba a buscar a sus ovejas y los iba a volver a reconciliar con Él mismo. Hermanos, Jesús hace esto. Jesús es el Mesías. Él es Dios mismo en la persona del Hijo, quien viene a buscar los suyos. En la cruz, Jesús toma sobre sus hombros nuestros pecados y Él sufre la ira de Dios en nuestro lugar. Él sufrió la muerte que nosotros debemos sufrir. Él pagó el precio que se supone que nosotros pagamos. Él se llevó nuestros pecados y nos entrega su justicia. Es a través del sufrimiento de Jesús y su disposición para así padecer voluntariamente ante autoridades injustas. Es a través de eso, hermanos, que nosotros experimentamos sanidad, lo cual es el perdón de pecado. Esto es lo que significa cuando leemos, por sus heridas fuimos sanados. ¿Por qué? Porque la realidad es que la raíz de la enfermedad, la raíz de todo mal en este mundo realmente, es el pecado. Y es por medio de la cruz de Jesucristo que nosotros recibimos perdón de pecado. Esa es la sanidad máxima. Cuando escuchamos a estos predicadores falsos que dicen que no, como estamos en Cristo se supone que nunca nos enfermamos y si te enfermas es por falta de fe o cosas así. Mira, la palabra no dice eso. Uno puede vivir su mejor vida ahora y nunca enfermarse, y si muera así fuera de Cristo, va para el infierno.
Pero uno puede tener a Jesús y aún padecer físicamente, aún tener enfermedad. Pablo mismo tenía un aguijón. Pero cuando uno está en Cristo, uno es sanado en lo más profundo de su ser. Uno tiene perdón de pecados. Y aun si uno muere de cáncer o muere de cualquier tipo de enfermedad, uno está en la presencia de Dios. Porque recibió la sanidad perfecta. Y la recibimos por medio de la cruz de Jesucristo. Y hermanos, Él no solamente se llevó nuestro pecado, también Él nos otorgó su justicia. Y Él se llevó nuestro pecado para que nosotros podamos vivir vidas justas. En otras palabras, Cristo nos libró del pecado para que nosotros no tenemos que seguir respondiendo a lo malo con malo. Somos libres del pecado. Somos libres para poder responder a lo malo con justicia. Pero nuestras propias fuerzas jamás podríamos vivir así. Nosotros podemos responder con justicia y andar y vivir vidas en justicia. ¿Por qué? Por el Evangelio. Por lo que Cristo hizo por nosotros. Porque Él se llevó nuestros pecados y nos da su justicia. Es por medio de la muerte de Jesús en la cruz en nuestro lugar y por medio del poder de su Espíritu Santo que mora en nosotros, que nosotros podemos sufrir aún injustamente y que nosotros podamos honrar y glorificar a Dios con nuestras vidas. Es solamente por medio de la gracia de Dios. Entonces, cuando ya nos sentimos cansados, cuando ya es difícil hacer lo bueno, vamos a acordarnos, hermanos, que Cristo nos libró del pecado. Y vamos a pedir al Señor que nos acuerde de que su Espíritu Santo mora en nosotros, que Él es nuestro consolador y que Él nos pueda ayudar a andar de acuerdo al Espíritu, que Él nos acuerde del fruto del Espíritu que está en nosotros, para así ayudarnos a vivir vidas justas y responder al pecado con justicia y amor. Y vamos a adorar y dar gracias a Dios, porque tenemos un Salvador que se puede simpatizar con nosotros. Jesús sufrió, hermanos, y sufrió por nosotros. Él conoce el sufrimiento. Él sabe cómo se siente sufrir emocionalmente y físicamente. Él sufrió una muerte bien difícil en la cruz. Y aún más importante, Él sufrió la ira de Dios. Sufrió la ira de Dios en nuestro lugar. Sufrió la ira de Dios para todas las personas que ponen su fe en Él. Él se puede simpatizar con nosotros. Él nos entiende. Si estás viendo este video y no conoces a Jesús, no has creído el Evangelio, te quiero animar a que te arrepientas hoy. Él vivió una vida perfecta. Nunca pecó. Pero estando sin pecado, se dejó crucificar. Y en la cruz, Él se llevó sobre Él nuestros pecados. Y en la cruz, Él sufrió la ira de Dios en nuestro lugar. Para que nunca la tengamos que sufrir. Y nos libera del pecado. Y nos otorga su justicia. Y aunque murió en la cruz, al tercer día, Él se levantó de la tumba y ahora vive a la mano derecha del Padre. Si crees ese Evangelio, hoy tú te puedes salvar. Hoy tú te puedes convertir en hijo o hija de Dios. Para cerrar, vamos a acordarnos, hermanos y hermanas, de que Jesús no solamente es nuestro ejemplo, pero por su muerte en la cruz en nuestro lugar, Él también nos capacita para así seguir sus pasos y así imitarlo a Él. Él nos quita nuestro pecado para poder nosotros vivir justamente, no con nuestra justicia, sino con su justicia que Él nos otorga. Y como Él nos libra del pecado, si hay alguien que tiene rencor en su corazón contra un jefe o quizás contra un familiar y estabas viviendo en su casa bajo su autoridad y eran muy crueles o muy injustos, si tienes justicia o tienes rencor en su corazón hacia ellos, mira, en Cristo eres libre. Ya no tienes que seguir cargando con ese pecado. Ya no tienes que seguir bebiendo veneno esperando que la otra persona se lastime. Eres libre en Cristo. Puedes ahora orar y amar a esa persona
y orar para que Dios los salve. Y puedes confiar de que Dios hará justicia. No tienes que cargar con ese pecado. Sé libre en el Señor. Responde a lo malo con lo bueno. Oremos. Padre amado, gracias Señor una vez más por tu palabra. Gracias Señor por el perdón que tenemos en tu Hijo Jesucristo. Señor, yo te pido, si se dijo algo hoy que no proviene de ti, Señor, que se nos olvide. Usa tu palabra, Señor, para edificar a tu pueblo, Señor. Y gracias por tu Espíritu Santo que nos ayuda a nosotros a poder obedecer a tu palabra. Te amamos, Señor, y te necesitamos. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.